Listo. Ustedes, tu grupo, Quintero y compañía. Ya está ahí Silfredo de Jesús. En la clase pasada no presentaron porque tú tenías todo y no entraste y no sé qué y tal. Entonces ahora estás tú. Yo sí entré, lo que pasa es que se me descargó el celular a las 9, justo a las 9, qué Justo. casualidad, ¿no? Bueno, porque te fuiste, sí, sí. Justamente descargó. Espera, Carlos, Pero que Neider ya estaba aquí ahorita y no, o sea, no, no entendí nada, Silfredo. Vas a ganar ahorita. que Neider estaba aquí ahorita, pero no se conectó, no lo veo. No, no volvió. Ya volverá. Mientras tanto, adelante ustedes dos. Saquen la cara por ese grupo. Él tiene algo que le va a mostrar. Sí. ¿Cómo? Él tiene algo que le va a mostrar. Sí, me imagino los referentes. No quiero ver eso, quiero ver el resto No, de creo que cosas. es otra, no, es otra cosa, no son referentes. Bueno, pero no está. Están ustedes nomás. ¿Vas a presentar, Estefanía? Ya va, Carlos, es que Neider sí nos mandó el trabajo, pero entonces estamos aquí Ya, dijo mirando que una se iba a cosa. conectar, Carlos. Ujú. Yo creo que no, Carlos, no vamos a presentar ahorita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ya Neider Neider entró. entró, pero ¿por qué dices eso, Estefanía? ¿Qué pasó? ¿Solo van a presentar lo que tiene Neider? Creo que se volvió a salir Neider. Entonces, William Orlando, Neider Giovanni, Quintero Estefanía, y Silfredo de Jesús. Entonces, nada, última palabra. Mm, ok, bueno, entonces Sergio Elías y compañía. Sergio Africano. Sergio. Gustavo. Carlos, ahorita le podemos preguntar ahorita más tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Organizando la información. Pero es que hay que organizarlo antes de la clase. Luis Gustavo y John Alexander. Tampoco John Alexander. eh, y nadie más, ¿no? No, nadie más. Bueno, Hailey Yureli. And Company. Hailey, Juliana, José Fernando Irreño, Julio Sí, Carlos, César ya, Riveros. ya te presentamos. Ya vamos. Ahí. Bueno, pues adelante.
Sí, señora, y ya estoy grabando también. Ah, bueno. Vale, Carlos. Bueno, para hoy teníamos que presentarte ya el referente ya con el que vamos a trabajar y con las Sí, especificaciones, las especificaciones que nos pusiste. Entonces ya nosotros te hemos mostrado dos referentes, pero de Bogotá. Entonces esta vez hicimos un referente ya internacional y escogimos uno de San Francisco en Estados Unidos. Sí, pues en esta primera plancha podemos observar la ubicación en San Francisco y del proyecto que es la isla CREAP. ¿Listo? Si quieres ya puedes pasarla porque pues ahí hay la información histórica del proyecto y del por qué se va a ejecutar. Esa es la tipología, ¿sí? Ya de la zona en la que se va a trabajar. Podemos observar ya con las líneas rojas, negras y azules las diferentes partes. Tenemos ¿rojas? Señor, ¿Cuáles líneas rojas? la línea roja Ah, principal, ok, ok. que es la calle, por así decirlo así, que nos divide y nos transporta a todo San Francisco y más Ok. hacia este lado de la bahía, que es el eje principal del proyecto. Ok. Sí, ya pues estas son las imágenes de cómo es actualmente San Francisco. Ya lo puedes pasar. Eso hay. Entonces seguimos con ya una vista ya desde el usuario de cómo es el análisis en el contexto en el que está, ¿sí? Podemos ver el análisis de movilidad que se hizo y el tipo de demografía. Si quieres lo puedes aumentar, Juliana, para que se vea un poco más claro esa parte. Esta parte de la isla es ya más industrial y entonces por esto se ve ya muchísimo más afectada la parte de la vivienda, ya que hay muchas personas que viven en esta zona, que son los usuarios, y se ve reflejado en el plano de usos que tenemos en la parte derecha, cómo ellos habitan en una zona industrial que está muy deteriorada y es lo que más pide, y más que es el eje principal de ese proyecto es tratar de evitar que se inunde por la laguna que tiene, como se ha hecho, ya que pues sabemos que si hay un terremoto nuevamente en San Francisco como el del 90, lo más probable es que esta zona se inunde nuevamente. Ya lo puedes pasar, Juliana. Hola, entonces le estaba escribiendo. Juli. Le estaba escribiendo para que me dijera qué unidades va a visitar y qué días. Y yo se los acomodaba. Desde aquí el celular, sí. Yo lo hago. Juliana, Creo que se le bloqueó. Ay, ¿en serio? ahí, Carajo. ahí está bajando. Ahí está haciendo algo. Sí. Uy. Entonces, si quieren, envíenme. ¿Sí le va? Envíenme un audio. Internet. A ver, ¿sigue hablando Hailey o qué? Bueno, pues para la siguiente hablo como si estuviera viendo la presentación. ¿No la estás viendo? No, porque la veo en la plancha de usos. ¿En cuál la ven ustedes? Yo mañana voy a ir. Ya está en contaminación y demás. Espérame, entonces ya la miro acá porque es que a mí se me quedó ahí. Permítanme. ¿Cuáles? Pero esas no las tiene usted ahorita. Vale, ya está en contaminación, entonces vale, podemos observar Está en movilidad los gráficos otra vez. de movilidad. Bueno, Willy, párate en la de contaminación, ¿sí? Que es la siguiente de movilidad. Se le fue el internet. Ah, mierda. Fer no puede presentar así rapidito. Espérame ya un segundito, va a descargarla y la presento. El grupo es donde. Ya. Bueno, ya esta es la parte conceptual
¿sí? Lo podemos observar, ya se hizo así en este tipo de distribución para poder contar del por qué y cómo se elaboró el proyecto y las fases que tiene. Te digo que tenía. Entonces, iniciamos antes de los tiempos modernos, la isla era un cuerpo de agua dulce de un arca, o sea, era la zona de más agua potable que tenía la ciudad de San Francisco. Ujú. Hablamos siguiente sobre los desafíos ambientales a futuro, sí, que hoy es el cambio climático, que estos sistemas y la tierra que ocupa se está volviendo un poco más denso a medida que aumenta el agua, sí, por el tema del calentamiento global. Sabemos que la densidad del agua aumenta y esto pues causa estos problemas. ¿Sí? Y también podemos observar el crecimiento de la ciudad y cómo la zona industrial se está viendo afectada por la zona de viviendas y causa aún más contaminación en la zona. Ujú. ¿Sí? Ya en un aspecto funcional iniciamos mostrándolo las partes de cómo se quedaría el proyecto. ¿Sí? Eso es como una zonificación ya terminada. Y realizamos gráficos que demuestran cómo el estrés climático y los desafíos urbanos trabajan con el sistema natural y el crecimiento urbano. ¿Sí? En los nuevos mecanismos mostramos cómo ellos implementan este tipo de condiciones que existen y cómo buscan la rehabilitación de estas zonas. Entonces podemos ver el condicionamiento y al lado la rehabilitación que se está haciendo, de cómo se encuentra el suelo y cómo aporta en partes de manglares, en la laguna o de zonas para evitar estos tipos de inundamiento. Inundación. Ya en la parte de la situación actual podemos ver unos cortes. Bueno, ya Fernando lo pasó. Qué pena. No, tranquilo. A la parte podemos ver los cortes de cómo está actualmente y cómo ese es completamente plano y cómo se busca hacer este tipo de implantación en el terreno para evitar estos hundimientos. Y ya en la parte final de la derecha es de cómo se inició y cómo se plantea hacer este tipo de zonificación. Ya pues en la siguiente, exacto. Aquí ya entramos a una parte más específica de la entrada de la isla, cómo se ubica cada zona en los parques acuáticos, la más específica de la zonificación como que de cada espacio. Como sabemos, este proyecto no se complementa uno solo, sino está elaborado para tener diferentes zonas, para que con el tiempo cada zona se pueda ir amarrando diferentes tipos de expansiones que hayan en San Francisco, en esta isla. ¿Ya lo puedes poder, Fernando? Ya en un aspecto más formal se ve la zonificación y cómo este proyecto da oportunidades a grupos y a materiales. Se hace este gráfico donde se muestra cómo las fábricas de hormigón del sector, todo esto, todo este proyecto busca generar empleo a las fábricas o vendedores de la zona. Entonces este también es un punto a favor a un objetivo de desarrollo sostenible. Y vemos ya en los ejemplos la importancia y los ejemplos de cómo fueron estas reuniones y los ejemplos que se usaron. Ya lo puedes pasar, Fernando. Básicamente lo mismo. Exacto, aquí ya es más del aspecto formal, se explica más la parte ambiental. Y ya la última del espacio nos muestra cómo se Acérquense ahí ahí a esa imagen de arriba a la derecha, a ver si entendemos el proyecto, porque no lo he visto en ninguna parte. Esta sería la primera vez que veo el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto, mejor dicho? Vale, como le decía, el proyecto tiene como función ayudar a la zona industrial que se está viendo afectada. No, pero es que no es que evitar el función. hundimiento. Entonces, mira, ¿De qué está en la compuesto? parte de abajo,
Ujú. En la parte de abajo tiene 6 funciones, que es la que se ve en el plano de la izquierda, abajo, inferior. El de abajo, el de las formas. Acá. Perdido. Ese. Muestra. Ok, ahí. Sí. Bueno, mira, el proyecto consta de este tipo de zonas que son ubicadas en la gráfica de la parte de arriba que ya viste, y que implementa esto, que sean diferentes funciones para que a largo sean conexiones con el hábitat. O sea, no es un proyecto que se piense realizar en una o dos etapas, sino proyecto que sea de aquí esto, aquí lo otro, para que con el tiempo se vayan conectando y haya una forma de salvar esa laguna y evitar inundaciones a futuro. Igual también la idea es como integrar todo tipo de aspectos. Pero ¿eso qué es? ¿Qué son esas cosas? Ok, yo no alcanzo a ver y no he entendido el proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿Tiene vivienda? ¿Tiene parques? ¿Tiene algo? ¿Qué Exacto, es una edificios? integración, es como una especie de integración a todos los demás elementos. Qué cómodo, otras veces viene uno y Es una zona industrial totalmente neta que genera contaminación, que genera otro tipo de Sí, malos pero ¿qué es lo que aspectos. pusieron? ¿Qué es lo que hicieron? Muéstramela de arriba a la derecha. ¿Ese es el proyecto o no es el proyecto? ¿No hay ningún proyecto o qué? Sí, señor, la de la arriba y la derecha es el mismo proyecto. Sí, es ¿Qué? que es como, Es una renovación urbana que se hizo. es que plantean como proyectos estratégicos, en unas partes plantean Sí, pero es que una cosa es decir proyectos estratégicos y otra cosa es decir parque, equipamiento, sí, vivienda, pero no supe nunca qué Sí, fue o lo que sea, hicieron. los dibujos que están en la parte de abajo son con eso. equipamientos, parques y zonas comerciales y de vivienda que se van a implementar ahí en ese proyecto. Pero lo que les decía es que es por etapas, no es un proyecto que se vaya a realizar netamente Sí, de pero una, eso no o sea, nos de una importa que sola. sea por etapas. ¿Qué más da que sea por etapas? Lo importante es qué se hizo y qué podemos sacar de ahí. ¿Qué es lo que sacamos nosotros de Pero lo que utilidad para queremos, nuestro lo que proyecto? nos interesa del proyecto es la integración que genera con el resto de la ciudad. O sea, al ser solamente un sector industrial, un sector que genera contaminación, lo implementaron con zonas verdes, generando espacios públicos, generando vivienda. O sea, en sí lo que nos llamó la atención fue la implementación de un sector totalmente abandonado, cómo lo renuevan y cómo pueden hacer una nueva función respecto a la ciudad y en beneficio de todos los ciudadanos. Eso puede ser, pero eso es lo que yo no veo. Digamos, el proyecto en renders o el proyecto en planta o algo, no lo veo. Solo ahí, esa es la única parte. ¿No? ¿Tienen alguna información más acerca del proyecto o no? No, En ya, plantas no, porque lo único que se encuentra del proyecto es así tal cual como lo ves. como Espérame, el dame proceso, Porque ahí está la misma planta. Muéstrame esa fotografía de arribita. Que estaba como... No tiene nada. Sí, ahí dice entrada de no sé qué, qué entrada parque. a la isla. in English. ¿Cómo? Todo estaba en English, entonces era súper tedioso. Bueno, pero igual ahí donde dice 4, acércate ahí al número 4. Sí, es que es eso. Son bloques de vivienda, ¿qué es eso? Es que sí, en uno, sí, como te había dicho, los proyectos estratégicos, por ejemplo, en un lado colocaron el parque acuático, que es ese que se ve ahí, entonces ahí más de cerca ¿Se ve luego le ahí? explican el 3, perdón, Ah, el 3. Entonces, ahí al lado derecho, Ferchito, si quieres, córrelo, al lado derecho, explican el parque acuático, cómo es, por fases, cómo lo realizaron, eso y no el nos interesa porque no vamos a hacer ningún parque acuático. sí, pero Pero es como la integración general del proyecto. Por Bueno, eso lo ¿qué pusimos. es el que dice 4? bueno, el 4 es un mercado de productos, entonces si O quieres sea que leer, no es vivienda tampoco.
No hay vivienda, no hay A nosotros manzanas, no no nos hay interesa nada. tampoco la vivienda, porque pues el que cuesta sobre la vivienda. Entonces lo que queremos hacer, y por eso tuvimos en cuenta este proyecto, es la integración de demás elementos o demás tipos de usos hacia un lugar. En este caso, sobraba la industria, lo complementaron con otro tipo de cosas. Eso es lo que nosotros queremos Carlos, hacer. nosotros buscamos más un proyecto en el que se colocaran estas cuestiones, que fueran más que todo equipamientos, de todo esto, pues porque nosotros queremos generar eso en Piedecuesta, porque tiene un déficit de equipamientos, no tiene nada. Vivienda tiene mucha, pero sí le hace falta esto. ¿No Una tiene integración. déficit de vivienda? ¿Le sobra la vivienda? Pues se está construyendo ahí muchísimo. Sí, pero tiene déficit de vivienda, mucho déficit de vivienda. Pero bueno, en todo caso, listo, sigamos. Bueno, entonces esa es la cuestión, que usted no es precisamente un referente de viviendas, entonces por eso no las encontramos, porque tiene más que nada otras cosas. Y bueno, lo que les interesó fue la integración y como esos elementos eh, que Y van... cómo revivir en un lugar deteriorado, cómo revivir en un lugar que estaba haciendo daño, por decirlo así, a una ciudad y cómo lo renuevan. Entonces, pues nos llama mucho la atención por eso, porque es que esa es la idea que nosotros tenemos en mente, como hacer una integración general y hacer funcional la ciudad, no solamente que sea un vividero, un dormidero para el resto de ciudades, sino que bueno, pues conviva a esas mismas. Entonces, pues por eso más que todo. bueno, pasemos a pie de cuesta, pues. Entonces, esperan. Yo estaba por aquí. No. Ahí ves, Carlos. Todavía no, pero ya casi, ya, ¿Ya? ya. Bueno, entonces yo estaba por acá montando una cosita, como de lo que queríamos. Entonces, modificamos el polígono, ¿sí? Sí. Miramos bien la partecita esa que nos habían mencionado, si es mejor y tomamos como en cuenta que queríamos como plantear un eje así verde que diera con toda la Piedecuesta, ¿no? Un poco complicado, pero pues... ¿Qué área tiene ahora? El polígono Digamos, entonces, de abajo, ese está de 20 hectáreas. Pero el recorrido No, es... pero ahí tienen para crecer. El recorrido Sí. ese, digamos, lo podemos meter teóricamente al proyecto, pero ahí tienen quizás para hacerlo un poquito más grande por acá, ¿no? Ahí hay como Sí, otra vía. es que eso es lo que le queríamos preguntar, que Sí. si en sí, o sea, el eje verde que estaríamos planteando, pues nosotros queremos hacerle como una serie de parques en todo el recorrido y eso, que fuera un sendero peatonal y ciclorruta y eso. Entonces, pero eso también vendría siendo como parte del polígono, o más bien lo un mantenemos aparte. anexo propio de nosotros, no sé. Sí, pues lo que pasa es que es muy largo y no lo vamos a desarrollar así, entonces ahí vamos a hacer una puntica y suponer que el resto, O demás propuestas, sí. exactamente, entonces es un poquito Sí. más grande el lote y ahí lo desarrollamos todo. Bueno, Ok. listo, sí, lo teníamos como hasta bajito, entonces queda mejor así. Ujú. Entonces esa era como la idea, como el concepto que teníamos nuestro polígono, que era como la integración, como lo decía Fernando, la integración de todo Piedecuesta, pues con ese punto en sí, con el punto de que vamos a intervenir, que fuera un lugar de equipamientos, más que todo de colegios, de un hospital, de una plaza de mercado, pues porque en ese punto, pues porque en Piedecuesta no tenemos de eso, ¿no? Y de paso conectamos lo rural con lo urbano mediante una plaza de mercado, porque pues todos sabemos cómo es el caos que se presenta en la plaza de mercado actual. Entonces, pues también teniendo en cuenta lo rural, ¿no? No solamente basándonos en lo urbano. Sí, Entonces, pero no podemos, o sea, no llenamos todas esas hectáreas y no tiene mucho sentido, digamos, la sustentabilidad de los proyectos también está en la aparición de las viviendas y hacer un proyecto, digamos, de esa magnitud y dejar por fuera la vivienda no tiene mucho sentido. Entonces,
puede tener muchas cosas de las que ustedes quieren, pero también va a tener vivienda, porque es que no es un proyecto, es un proyecto de ciudad. Es que eso no lo hemos hablado, no lo hemos hablado muy bien. Y es que estamos tratando de hacer un proyecto de ciudad, no lo que se hace ahora. Lo que se hace ahora son proyectos comerciales, proyectos para vender, ¿sí? Nosotros estamos tratando de hacer como un plan regulador que no es un plan parcial. Con un plan parcial no es que se haga ciudad, simplemente se llama así a un plan de desarrollo privado o público o ambos, pero que están haciendo un proyecto, no están haciendo ciudad, ¿sí? O sea, cuando hacen edificaciones para viviendas, conjuntos cerrados y aparte de eso, locales comerciales y aparte de eso, no sé, lo que están haciendo en el norte de Piedecuesta, eso no es hacer ciudad, eso es hacer proyectos, ¿sí? Entonces, la ciudad se convirtió en proyectos. Un proyecto aquí, un proyecto acá, más pequeño, más grande, nadie hace ciudad. Entonces, ustedes, lo que vamos a pretender es hacer ciudad. Y la ciudad no se hace sin vivienda, ¿sí? La vivienda es consustancial a la ciudad. No es posible, digamos, la ciudad, imagínense ustedes una ciudad sin vivienda. No existe, ¿no? Lo mismo que una ciudad llena de vivienda y sin equipamientos, pues también no, es difícil de imaginar. Entonces, por más que tenga lo que tenga, ustedes tienen que proponer vivienda. Además, que estamos haciendo un pedazo de ciudad. Entonces, pues, Ok. Carlos, entiendo. es evidente y eso es lo que nos va a llenar la mayoría del espacio realmente, ¿no? El parque, tal. Bueno, pero, y el concepto entonces es la conexión. Sí, la integración. La conexión y la integración. Sí. Y no hicieron ninguna, Me falta plasmarlo, la verdad. no hicieron ninguna plasmación. Estamos haciendo un esquemita, Estamos en pero eso. nos está complicando harto. Y lo tenemos en medio hecho. Pues grave no, pero para la próxima clase, todos los análisis, bueno, eso, o sea, el esquema básico, la puesta en escena del concepto, o sea, la integración, cómo vamos a hacer para integrarlo, de una manera abstracta lo pueden hacer por ahora. Es decir, no les voy a decir para no Hacernos la tarea. no tanto eso, sino para no cohibirlos o para que después Sí. tengan que hacer eso. Como quieran de una manera conceptual. Y no lo digo para ustedes, lo digo para todos, ¿no? Leonardo también, que hablamos ahorita de dónde deberíamos estar. Entonces, para la próxima clase, el concepto plasmado en el plano, en planta, básicamente, no nos interesa. En este caso, a diferencia de la arquitectura, sí trabajamos mucho en planta. Entonces, en planta, el concepto. ¿Con qué trabajan? Con los elementos que van a montar. ¿Qué van a montar? Equipamientos, vivienda, parques, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, con eso trabajan, con raya, con líneas, con geometría, con eso tienen que plasmar en el lote que ya decidimos que ese es y vale, ese es el lote. Y otra cosa es el análisis urbano de cada una de las características que hemos tenido, pero de un contexto cercano, es decir, unas cuantas manzanas alrededor. O sea, otro análisis, ahora el análisis micro, que va a ser este. Listo. Y no le damos más vuelta, es decir, este análisis terminado. ¿Qué quiere decir? No sé si tenga que repetir. Usos y vacíos, llenos, digo, vías, equipamientos, bla, 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 todos, tensiones y tendencias. Pero Todos. a nivel micro, o sea, a nivel de ese, por decirte, ese polígono. Sí, de ese Sí. polígono que acabo de dibujar. Listo. O sea, de la zona del contexto inmediato. Ya estamos en esta escala. Eso para que al final vamos a dibujar, a poner esos espacios con el lote. O sea, del lote obviamente no van a hacer nada, ¿no? No van a hacerle ningún análisis el lote lo entienden como una zona vacía, ¿no? Esto está vacío, ahí no le van a hacer nada, van a analizar todo este contexto, todo el contexto, pero el lote no. Al final,
Entonces vamos a hacer los llenos y vacíos metiendo el lote, cómo quedaría ahora con el lote metido y etcétera. Ok. Ok, entonces espero que en el próximo proyecto que veamos sí haya más vivienda para poder un poco hablar sobre la organización de la vivienda, las manzanas, las cosas que digamos que se deben, que podemos pensar de allí. ¿Listo? Ok, Carlos. ¿Nada más? No, nada más. Bueno, entonces ya los vuelvo a convocar. Bueno. Chao. Vamos a comer. No, hagamos el último esfuercito. El último.